Cuando tenía 20 años, mi vida cambió de golpe, sin aviso ni preparación. Hola, me llamo Alicia, tengo 20 años, y nunca imaginé que un simple cambio en la rutina familiar me llevaría a descubrir secretos que cambiarían todo. Mi padre perdió su empleo en la fábrica de cerámica de Talavera, y mi madre, enfermera de guardia nocturna en el hospital de un pueblo cercano a Segovia, apenas estaba en casa. El dinero escaseaba, no llegaba ni para lo básico, menos aún para mis estudios en la universidad. Fue entonces cuando tomaron una decisión que me heló el estómago, enviarme a un pueblecito llamado El Espinar, a casa de mi tía Elena y su marido, para que pudiera seguir con mis estudios y ellos se recuperaran. La casa de mi tía era antigua, con ventanas que necesitaban pintura y un suelo que crujía con cada paso. La cocina tenía una vieja estufa que había que encender a mano, y el patio era un pequeño edén, manzanos cargados, un parral de uvas y un columpio que chirriaba con cada ráfaga de viento. Me cautivaba el aroma dulce a miel, barro mojado y algo que olía a bollos recién horneados, las famosas magdalenas que mi tía hacía los sábados. Pero lo que más me impactaba era él, mi tío Víctor. Víctor parecía la encarnación de la seguridad. Alto, fuerte, con ojos oscuros y siempre vestido con su mono de trabajo, impregnado del olor a aceite y a tabaco mentolado. Era conductor en una empresa local que transportaba muebles y materiales de construcción. Callado, casi silencioso, pero atento. Me miraba diferente a los demás adultos, con una ternura que, en ese momento, no supe interpretar. Me matriculé en el colegio agrario del pueblo, donde aún quedaban plazas con beca, suerte que me permitió continuar. Cada día me levantaba a las 6 de la mañana, viajaba 1 hora en autobús, estudiaba, y luego volvía. Por las tardes, tomaba té con mi tía mientras escuchábamos las noticias de fondo, y el silencio monótono del campo a veces me hacía sentir al borde de la locura. A las pocas semanas, quise buscar un trabajo para comprarme un perfume o una blusa sin tener que pedir dinero. Visité la tienda, la farmacia, incluso la oficina de correos, pero en todas partes me rechazaron. Una noche, mientras cenábamos, mi tío Víctor me sorprendió, ¿y si vienes conmigo? Necesito ayuda para cargar y envolver las cajas, los chicos son un desastre, rompen todo. Lo miré asombrada. Me ofreció un sueldo modesto, pero justo. Mi tía no dijo nada, solo asintió con una sonrisa contenida. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse unas mallas deportivas, una camiseta gris y una sudadera con capucha. Me recogí el pelo en un moño alto y calcé las zapatillas viejas. Al subir a la furgoneta de mi tío, sentí el corazón latir fuerte, como el primer día de colegio. Nuestro primer destino fue un caserío cercano a Sepúlveda. La familia se mudaba a una casa nueva. El aroma a lavanda llenaba el aire y en los armarios brillaban copas de cristal. Al principio, temía tocarlo todo, pero mi tío me enseñó cómo envolver cada cosa con cuidado. Me felicitó, eres hábil y cuidadosa, eso es raro. Al final del día, me dio un billete doblado y un paquete. Dentro había una camiseta con un escote bonito y unos shorts de Jan con encajes laterales. Lo miré sin saber qué decir, y él solo sonrió, gracias, lo hiciste muy bien hoy. Guardé el paquete en mi mochila, pero dentro de mí algo empezaba a temblar, aunque intenté ignorarlo. El trabajo se volvió rutina. 2 o 3 encargos por semana. Víctor y yo formábamos un buen equipo. Él sonreía más y yo notaba su mirada más a menudo. Pero todo cambió una noche, cuando tocó a mi puerta con otro paquete en la mano. El paquete que Víctor me entregó aquella noche parecía brillar con una luz propia bajo la tenue luz de mi habitación. Al abrirlo, encontré una cadena dorada, fina y delicada, con un colgante en forma de mariposa que parecía irradiar un brillo tenue y mágico en la penumbra. Él me susurró casi en secreto, esto es solo para ti, nada más. Que tía Elena no lo sepa. No pude dormir en toda la noche. La cadena descansaba sobre el alféizar de la ventana, y su brillo me cegaba, como si guardara un secreto que solo yo podía entender. No era solo un regalo, era una llave invisible a algo que no sabía si quería descubrir o temía enfrentar. Desde ese día, empecé a fijarme en cada detalle. Como su mano permanecía un instante más cuando me ayudaba a bajar de la furgoneta, como sus ojos se posaban en mis piernas cuando me ponía aquellos shorts de Jan con encajes.
Y los pequeños regalos que comenzaron a aparecer, una horquilla con perlas, un esmalte de uñas color cereza y un cuaderno de tapas de cuero, todo cuidadosamente dejado en mi mochila como si fuesen simples casualidades. El ambiente entre nosotros fue cambiando, volviéndose más denso, más cargado de tensión silenciosa. Mi tía Elena parecía no darse cuenta o simplemente fingía no ver nada, ocupada con sus cultivos y las conservas que preparaba para el invierno, o visitando a su amiga en un pueblo cercano. Así, cada vez pasábamos más tiempo solos Víctor y yo. Una tarde, después de una larga jornada descargando materiales en un pequeño pueblo cerca de Sepúlveda, Víctor me propuso ir a bañarnos a un río cercano que, según él, casi nadie frecuentaba. La idea me hizo dudar, pero al final acepté. Me dijo que tenía una toalla y una camiseta limpia en la furgoneta. Nos adentramos en un camino de tierra entre el bosque, hasta llegar a un riachuelo de aguas claras y fondo arenoso, bordeado por sauces que se mecían suavemente con la brisa. Me quedé solo en ropa interior, un conjunto negro de encaje sencillo, y el agua fría me envolvía como un abrazo de inocencia, casi infantil. Víctor entró en el agua con sus pantalones cortos. Su torso bronceado y marcado por una cicatriz en la clavícula, adornado por una cadena que colgaba justo por debajo del pecho, me dejó sin aliento. Me miraba con una intensidad tranquila, segura, y se acercó lentamente. «Ya eres mayor, Alicia», me susurró al oído. «Y eres inteligente, sabes lo que pasa, ¿verdad?». No respondí, solo apreté mis manos contra el pecho, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Entonces, su mano rozó mi mejilla con delicadeza, como si me estudiara, como si quisiera entender cada detalle de mi piel. «Jamás te haría daño», dijo con voz firme pero dulce. «Tú apareciste en el momento justo». Se acercó aún más. Su aliento rozó mi cuello, pero de repente me aparté con rapidez, salí del agua y corrí hacia la ropa. La mezcla de vergüenza y rabia me quemaba por dentro, rabia hacia mí misma, hacia él, hacia todo. En el camino de regreso, el silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras que ninguno se atrevía a decir. Cuando llegamos a casa, solo me dijo en voz baja: «Perdóname, olvida esto». Pero olvidar era imposible. Ese día marcó el principio de una tormenta que no sabía cómo controlar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias que me tenían atrapada en un vaivén constante entre la confusión y el deseo. Cada mañana me despertaba con la cadena de mariposa colgando de la mesilla, su brillo tenue como un recordatorio invisible de lo que había sucedido. No podía sacarla de mi cabeza, ni de mi piel, ni de mi corazón. Al día siguiente, bajé a la cocina con el peso de aquella noche todavía clavado en la garganta. Mi tía Elena estaba preparando los clásicos pestiños que hacía los viernes, y el aroma a anís y miel llenaba la estancia. Me senté casi sin querer, sintiéndome como una intrusa en aquel hogar que ahora parecía tan ajeno. «¿Tú, estás bien?», me preguntó mi tía con una mirada que parecía atravesarme, como si quisiera leerme el alma. Asentí en silencio, escondiendo mi malestar tras una sonrisa forzada y hundiéndome en mi taza de té. Entonces, algo llamó mi atención, en la puerta del frigorífico, una nota escrita con la caligrafía firme y ordenada de Víctor. «Me fui a Madrid. Volveré en 2 días». El vacío que sentí en el estómago fue inmediato. Se había ido, y conmigo quedaban las preguntas sin respuesta y un torbellino de emociones que amenazaban con desbordarse. Todo lo que antes parecía un juego inocente, una simple coquetería silenciosa, ahora se había vuelto demasiado evidente, demasiado real. Recordaba con claridad la sensación del agua fría envolviendo mi cuerpo, el roce de sus dedos en mi mejilla, la intensidad de su mirada. Esos momentos se habían quedado grabados en mi piel, en mi memoria, y no me dejaban en paz. Durante esos días sola con mi tía, el silencio del pueblo se volvía casi insoportable. Por las noches soñaba con el bosque que rodeaba la casa, con el murmullo del río y la mano que se extendía hacia mí en la oscuridad del sueño. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, confundida y asustada. Cuando Víctor regresó, trajo consigo un pequeño regalo que cambió de nuevo el aire entre nosotros. Un frasco de perfume con una etiqueta escrita en francés, elegante y misterioso. Lo dejó sobre mi mesilla, con otra nota: «Solo para la muñeca, no se lo digas a nadie». Aquella noche, me miré en el espejo de cuerpo entero.
Me puse la cadena de mariposa, la camiseta blanca que me había regalado y una falda vaquera. Por primera vez en mucho tiempo, quise verme a mí misma con los ojos de un hombre, entender qué había en mí que le había hecho elegirme. Era el principio del fin de la inocencia. Ya no era la chica que había llegado al pueblo con miedo y dudas. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi reflejo me devolvía la imagen de alguien diferente, alguien que había cruzado una frontera invisible. Los sonidos cotidianos del hogar se volvían extrañamente intensos. El goteo del agua en el lavabo, el crujir de las tablas del suelo, el tintinear de los platos y cucharas en la cocina. Todo parecía recordar aquel momento prohibido, cada ruido era un susurro de lo que había quedado entre Víctor y yo. Él se había convertido en una sombra constante a mi lado, presente pero distante, cercano pero inaccesible. Trabajábamos juntos, reíamos, hablábamos de cosas triviales, pero en cada gesto, en cada silencio, había una carga que ninguno de los dos quería admitir. Yo empecé a cuidarme más, a elegir con cuidado la ropa que llevaba, jeans ajustados, camisetas con escote, y por supuesto, el perfume que ahora era mi secreto. Al principio, era solo una costumbre, pero pronto se convirtió en una necesidad, un modo de sentirme viva y deseada. Cada vez esperaba con ansiedad el momento en que sus ojos se detuvieran en mí, cuando me entregaba una caja y sus dedos rozaban los míos, dejando un rastro eléctrico que me hacía temblar. Pero la verdadera prueba de todo esto vendría una tarde calurosa en un pueblo llamado Pedraza, donde una familia refinada estaba haciendo una mudanza y Víctor decidió que no quería contratar a nadie más para la carga más delicada. Solo tú puedes con esto, me dijo. Vestí una falda larga beige, ligera y fresca, y una camiseta blanca sin nada debajo. El calor era intenso, y el sudor me recorría la espalda y las sienes. Recogía con cuidado la porcelana antigua, los libros viejos y las delicadas piezas que parecían cargar siglos de historia. De repente, sentí su mano en mi brazo, ajustando suavemente la manga de mi camiseta. Me sobresalté y lo miré. «Te queda bien el color claro», murmuró casi en un suspiro. Volteé y nuestros ojos se encontraron demasiado cerca. Pude ver las venas marcadas en su cuello, el temblor contenido en sus manos, y un deseo que parecía contener el mundo entero. Pero entonces se apartó rápidamente, dando la espalda y diciendo, «Prepara el dormitorio, subiré al desván». En ese instante, supe que todo estaba a punto de cambiar, pero todavía no podía imaginar hasta dónde llegaría esa transformación. Subí al desván con el corazón latiendo acelerado, como si cada paso que daba sobre las tablas viejas resonara en mi pecho. El aire allí arriba era denso, cargado de polvo y un olor a lavanda que parecía suspendido en el tiempo. Me cubrí la cara con el brazo para no toser, y al levantar la vista lo vi. Víctor estaba de pie, sosteniendo un sombrero antiguo, de esos que parecen sacados de una película del siglo pasado. El polvo caía en pequeñas nubes sobre sus hombros mientras giraba lentamente hacia mí. De repente, una sonrisa sincera y cálida iluminó su rostro, y sin mediar palabra, me puso el sombrero sobre la cabeza. «Ahora sí que pareces una verdadera dama del desván», bromeó con una voz baja y suave. Me reí, una risa limpia y espontánea que no sentía desde hacía tiempo. Pero la magia del momento no terminó ahí. El silencio entre nosotros se volvió más denso, más íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño espacio lleno de recuerdos olvidados. Él me miraba con una intensidad que quemaba, una honestidad que me hizo bajar la mirada. Entonces, sin darme tiempo a reaccionar, se acercó y tomó mi rostro entre sus manos, sus dedos firmes pero delicados. «¿Quieres esto?», me preguntó en un susurro. Mi corazón se aceleró, y aunque no dije nada, sentí que todo en mí respondía con un sí silencioso. Estuvimos allí, atrapados en una burbuja invisible, respirando el mismo aire, compartiendo un secreto que todavía ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Su proximidad me envolvía, me hacía temblar, mientras mis piernas parecían volverse de gelatina. Pero de pronto, rompió la tensión con un paso atrás y una voz grave que me hizo estremecer. «Vamos, baja. Ya basta de juegos». Volví al piso de abajo con la cabeza llena de preguntas y emociones encontradas. Esa noche, en mi habitación, me vestí con la cadena de mariposa, me rocié con el perfume francés que él me había regalado y puse música suave. Me quedé frente al espejo, observando cada detalle de mi reflejo,
mis labios ligeramente mordidos por los nervios, los hombros desnudos, y el fino brazalete que llevaba en el tobillo. Era una imagen nueva, atrevida, provocadora, pero también vulnerable y llena de deseos reprimidos. Por primera vez, sentía que podía romper las barreras que me habían impuesto, que podía ser dueña de mis decisiones, aunque dolieran. Al amanecer, desperté sola, con la cadena aún en mi cuello y el perfume impregnando mi piel. En la mesilla, una carta manuscrita me esperaba. Alicia, esto no puede seguir así. Perdóname por lo que sentí, por haberte hecho sentir. Eres demasiado pura para este mundo. Me voy. No me busques. Olvídame. Sostuve aquella carta con manos temblorosas, sintiendo cómo se deshacía entre mis dedos como una foto mojada. Todo lo que habíamos vivido quedaba atrapado en mi cuerpo, en el aroma del perfume, en el brillo de la cadena, en el eco de sus pasos en la escalera. Víctor se había ido, y con él, la seguridad y la tormenta. La casa quedó silenciosa, vacía, pero yo no sentía vacío. Sentía algo extraño y brutal, la libertad de ser mujer, de haber vivido una ternura prohibida que me había cambiado para siempre. Una semana después, alguien llamó a la puerta. Al abrir, me encontré con un chico desconocido, delgado y con una caja en las manos. Ahora tú llevas el turno, Alicia, ¿dónde descargamos? Sonreí despacio, con una mezcla de nostalgia y determinación. Di un paso adelante, lista para enfrentar lo que viniera. Pero en mi interior algo todavía ardía, esperando ser descubierto. Los primeros días después de la partida de Víctor fueron una mezcla de silencio y movimiento, como si el mundo siguiera girando a mi alrededor pero yo estuviera atrapada en una burbuja que nadie podía romper. La casa parecía vacía, pero en realidad estaba llena de recuerdos y de sensaciones que aún no sabía cómo ordenar. El chico que llegó con la caja se llamaba Carlos. Era joven, delgado, con una mirada tranquila y una sonrisa tímida. Me explicó que venía para ayudar con las entregas y la carga, y que ahora yo sería quien llevaría su turno cuando él no pudiera. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba la rutina, algo que me anclara a la realidad y me alejara de mis pensamientos. Los días se sucedían con la misma cadencia: levantarme temprano, ponerme ropa cómoda, salir a la carretera con el camión o la furgoneta, descargar cajas y muebles en casas de pueblos perdidos y antiguas fincas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era la chica tímida que llegó a El Espinar, me había convertido en alguien diferente, alguien capaz de sentir y de desear, aunque fuera doloroso. Recordaba cada gesto de Víctor, la forma en que sus manos rozaban mi piel, el calor de su cuerpo cerca del mío, el perfume francés que ahora impregnaba mi ropa y mis sueños. A veces, cuando estaba sola en la furgoneta, me ponía la cadena de mariposa y la acariciaba con los dedos, como buscando la chispa de aquel momento prohibido. Pero también me sentía perdida, atrapada entre lo que había sido y lo que podía ser. ¿Había sido solo un error? ¿Una ilusión pasajera? ¿O era algo real, algo que cambiaría para siempre la manera en que me veía y que veía el mundo? Una tarde, mientras descargábamos unos muebles en una antigua casona en las afueras de Sepúlveda, Carlos me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Y Víctor, por qué se fue? Me quedé en silencio, sin saber qué decir. No podía contarle todo, ni siquiera a alguien tan cercano. Solo murmuré que necesitaba tiempo para entenderlo. Él asintió, sin presionar, pero con una mirada que parecía decir que estaba ahí para lo que necesitara. Esa noche, en mi habitación, me puse la falda larga beige que Víctor había mencionado, la camiseta blanca ligera y el perfume que aún guardaba como un tesoro. Me miré en el espejo, buscando respuestas en mi reflejo, pero solo encontré una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. La cadena de mariposa brillaba tenue bajo la luz, como un faro que me guiaba hacia un futuro incierto. Sabía que la historia con Víctor no había terminado, que todavía quedaban muchas páginas por escribir y secretos por descubrir. Y mientras el viento movía suavemente las cortinas de mi ventana, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿qué pasaría cuando Víctor regresara? ¿Y qué haría yo con todo lo que ahora sentía? Nunca imaginé que algo tan sencillo como una cadena y un perfume pudieran trastocar tanto mi mundo. Pero ahí estaba yo, atrapada entre el deseo y la culpa, entre lo prohibido y lo inevitable. Cada vez que recordaba aquella noche en el río,
el roce de sus dedos en mi mejilla, sentía un escalofrío que recorría mi espalda y me dejaba sin aliento. Me preguntaba una y otra vez cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo alguien tan cercano podía convertirse en un misterio tan profundo y peligroso. Pensaba en las palabras de mi tía Elena, en su silencio cómplice, en la manera en que evitaba mirarme a los ojos, como si supiera más de lo que quería admitir. Si hubiera podido detener el tiempo, habría cambiado muchas cosas. Quizá habría hablado con Víctor antes de que todo se complicara. O tal vez habría huido, dejado atrás aquel pueblo y sus secretos, pero no pude. Lo que más me impactaba era que, a pesar de todo, no podía odiarlo ni alejarme del todo. Su presencia seguía siendo un imán, una sombra que me acompañaba en cada paso, en cada gesto, en cada suspiro. Imaginaba escenarios diferentes, buscaba en mi mente formas en que todo podría haberse resuelto de otra manera. Pero la realidad era que estábamos atrapados en un juego peligroso, donde cada mirada tenía un significado oculto y cada palabra podía cambiar el destino. Pensé en las veces que me ofreció ayuda, en cómo cuidaba cada detalle para que yo no sufriera daño, en la ternura que escondía detrás de su apariencia dura y callada. ¿Por qué entonces todo se había vuelto tan complicado, tan intenso? Recordaba aquella tarde en el desván, cuando me preguntó si quería aquello, esa mezcla de miedo y deseo que me paralizó y me hizo sentir viva al mismo tiempo. Y también el momento en que se alejó, rompiendo la magia con una orden que todavía resonaba en mi mente. A veces me preguntaba si él también sentía lo mismo, si estaba tan perdido como yo en ese torbellino de emociones. O si simplemente había sido un error, un desliz que ninguno de los dos podía afrontar. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Que había algo más profundo, algo que nos unía más allá de las palabras y los silencios. Y aunque no podía entenderlo del todo, esa certeza me mantenía en pie, me hacía seguir adelante, esperando que algún día todo tuviera sentido. Mientras tanto, la cadena seguía brillando en mi cuello, el perfume impregnando mi piel, y yo, atrapada en ese limbo entre la inocencia perdida y la mujer que comenzaba a descubrir su propio poder. Nunca imaginé que la historia con Víctor pudiera tomar un giro tan inesperado, un giro que desafiara todo lo que creía saber sobre él, sobre mí y sobre lo que nos unía. Todo empezó una tarde cuando, sin avisar, recibí una llamada de alguien que cambió el curso de mi vida. Era una voz masculina, firme pero con un dejo de urgencia. Alicia, necesito hablar contigo. Es importante. No puedo explicarlo por teléfono, ¿puedes venir al almacén en Janovas? Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo, acepté. Sabía que algo grande estaba por ocurrir. Al llegar al almacén, un lugar frío y oscuro donde solíamos descargar las mercancías, Víctor no estaba. En su lugar, me esperaba un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y gesto serio. Soy Luis, compañero de Víctor. Él me pidió que te entregara esto. Me tendió una carpeta con documentos y fotos que dejaron mi mundo patas arriba. Entre ellos, había pruebas de que Víctor estaba involucrado en algo mucho más complicado y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado, un asunto con la empresa para la que trabajaba, movimientos ilegales y un secreto que podría arruinarlo todo. Mientras yo intentaba procesar aquella información, la puerta se abrió de golpe y Víctor apareció, con el rostro tenso y los ojos oscuros como la tormenta. No puedo dejar que esto salga a la luz, Alicia. No puedo perder todo por ti. La tensión se volvió insoportable. Él me miraba como si yo fuera la única en quien podía confiar, a la vez, la culpable de que todo se complicara. En ese instante, entendí que no solo estábamos luchando contra nuestros sentimientos, sino contra algo mucho más grande, una red de mentiras y traiciones que nos envolvía. Luis continuó explicando que Víctor había estado tratando de protegerme, de mantenerme alejada del peligro, pero que el riesgo era inminente. Debéis decidir qué hacer, y rápido. Víctor me tomó la mano con fuerza, y por primera vez vi en sus ojos un miedo real, no solo deseo o ternura. Confía en mí, Alicia. Te prometo que haré lo que sea para sacarnos de esto. Pero dentro de mí, algo se rompió. La confianza, la seguridad, todo quedó en pausa mientras me enfrentaba a la cruda realidad. Nuestro vínculo estaba atado a secretos oscuros, y nuestras vidas pendían de un hilo. Nunca pensé que aquel hombre silencioso y protector escondiera un mundo tan complejo y peligroso. Y mientras la noche caía sobre el almacén,
Supe que nuestra historia ya no podía ser solo un juego de miradas y susurros. Era una lucha por sobrevivir, por mantenernos a salvo y, quizás, por encontrar una salida juntos. Y en medio de todo ese caos, la pregunta que resonaba en mi cabeza era clara y aterradora. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Víctor para protegernos, y qué precio tendría que pagar yo por amarlo? La tensión en el almacén era casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, dificultando cada respiración. Víctor me apretó la mano con más fuerza, como si quisiera transmitirme toda su fuerza y a la vez pedir perdón sin palabras. Luis permanecía serio, observándonos con esa mirada de alguien que ha visto demasiado y sabe que el tiempo es un lujo que no tenemos. Entonces, Víctor se adelantó con voz firme pero cargada de angustia. Hay algo que debes saber, Alicia. No solo estoy metido en problemas con la empresa. Hay personas que nos están siguiendo, que no dudará en hacer daño si creen que les vamos a delatar. Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de estar en peligro, de que alguien pudiera lastimarnos, me paralizó un instante. Pero el miedo también despertó algo en mí, una mezcla de coraje y necesidad de enfrentar lo que fuera, junto a él o sola, pero sin esconderme más. Luis sacó un sobre con fotos, mapas y mensajes que evidenciaban que no estábamos solos en esa lucha. Había llamadas interceptadas, movimientos sospechosos, cuentas bancarias ocultas. Víctor había intentado proteger a su familia y a mí, pero la red de mentiras se había vuelto demasiado grande. Tenemos que actuar rápido, dijo Luis, mirando a Víctor y luego a mí. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que esas personas tomen acciones definitivas. Víctor me miró a los ojos y, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, susurró, ¿estás dispuesta a seguir conmigo hasta el final? Porque esto no tiene vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la intensidad de ese momento. Sabía que aceptar significaba dejar atrás la vida que conocía, arriesgarlo todo por un amor que era tan peligroso como irresistible. Por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Solo éramos dos almas perdidas en medio de una tormenta, buscando una razón para seguir adelante. Entonces, tomé una decisión. No podía dejar que el miedo me paralizara, ni que la incertidumbre me robara la esperanza. Miré a Víctor y asentí con firmeza. Sí, estoy contigo. Pase lo que pase. Luis esbozó una sonrisa tenue, como si hubiera visto en mí la fuerza que Víctor ya conocía. Entonces, empecemos. No hay tiempo que perder. Y así, en aquel oscuro almacén de Janovas, comenzó una lucha que cambiaría nuestras vidas para siempre, una lucha donde el amor, el peligro y la traición se entrelazaban en una danza que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Pero lo que nadie sabía aún era que, en medio de esa oscuridad, una sombra aún más peligrosa acechaba, una sombra que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino nuestra propia supervivencia. Nunca imaginé que aquella historia, que parecía un simple juego de miradas y silencios, pudiera convertirse en una tormenta que destrozaría todo a su paso. En aquel almacén frío y oscuro, la verdad explotó con la fuerza de un huracán, arrastrándonos hacia un abismo del que no sabíamos si podríamos salir. La tensión alcanzó su punto más alto cuando, de repente, la puerta crujió y alguien irrumpió en el lugar. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y mirada implacable, que no dudó en lanzar una advertencia helada. Víctor, esto se acaba hoy. O te entregas, o perderás todo. Mis manos temblaban, el corazón latía con una fuerza que parecía querer salirse del pecho. Víctor se plantó firme, con una mezcla de rabia y miedo en la mirada. No voy a dejar que destruyan lo que tengo, ni a ella. El hombre sonrió con desprecio y sacó un teléfono móvil, mostrando imágenes comprometedoras y documentos que podían arruinar nuestra vida para siempre. Esto es solo el principio. Ya sabes lo que está en juego. En ese instante, todo se volvió una vorágine de emociones y decisiones. El peligro ya no era una amenaza lejana, sino una presencia tangible que nos envolvía y nos apretaba el cuello. Víctor me tomó de la mano y, con voz firme, me susurró, debemos salir de aquí, ahora. Sin pensarlo, lo seguí, dejando atrás la seguridad de la rutina y adentrándonos en un mundo desconocido y hostil. Mientras corríamos por calles oscuras y desiertas,
Sentía que cada paso nos alejaba de la normalidad que alguna vez conocí y nos acercaba a un destino incierto y peligroso. La cadena de mariposa que colgaba de mi cuello parecía arder contra mi piel, como si llevara en ella el peso de todo lo que habíamos vivido y de lo que estaba por venir. En medio de la oscuridad, comprendí que nuestro amor era un fuego que podía destruirnos o salvarnos, una llama que ardía con una intensidad que nadie más podía entender. Pero también sabía que esa noche no sería el final, sino solo el comienzo de una batalla donde cada decisión, cada suspiro, cada mirada tendría un precio muy alto. Y mientras la ciudad dormía ajena a nuestra huida, una pregunta resonaba en mi mente con fuerza aterradora: ¿seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta que habíamos desatado? El futuro era un misterio oscuro y peligroso, y solo el tiempo diría si nuestro amor sería la salvación o la condena definitiva. El frío de la noche parecía traspasar mi abrigo mientras corríamos por las calles desiertas, la adrenalina mezclándose con el miedo que se había instalado en mis entrañas. Víctor apretaba mi mano con fuerza, como si en ese gesto pudiera transmitirme la certeza de que todo acabaría bien. Pero yo sabía que nada sería igual después de aquella huida desesperada. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido era un latido acelerado de peligro. La cadena de mariposa colgaba de mi cuello, rozando mi piel como si fuera el último vestigio de un pasado que ya no podía alcanzar. Los perfumes que antes me hacían sentir segura ahora parecían ser solo un recuerdo lejano, una fragancia que quedaba atrapada en el aire frío y húmedo de la madrugada. Víctor me llevó hasta un pequeño refugio, lejos del bullicio, donde la oscuridad nos envolvía y podíamos respirar por un momento sin la presión de las miradas ajenas. Me miró a los ojos, con una mezcla de cansancio y determinación que me hizo temblar. Lo siento, Alicia. Por todo. Por las mentiras, por el peligro. Pero ya no hay vuelta atrás. En ese instante, comprendí que el amor que nos unía era también una cadena, una prisión dorada de la que no podíamos escapar, ni queríamos hacerlo. Mientras la noche se desvanecía lentamente y el primer rayo de sol acariciaba las paredes del refugio, supe que nuestro destino estaba sellado. Que la libertad que tanto anhelábamos tendría un precio, y que cada paso que diéramos a partir de ahora estaría marcado por la sombra de lo que habíamos vivido. Y justo cuando creía que nada más podía sorprenderme, escuché un golpe en la puerta. Un sonido seco, urgente, que cortó el silencio como un cuchillo. Víctor se tensó, y yo sentí como el miedo volvía a apoderarse de mí. ¿Quién es?, preguntó con voz baja, tratando de ocultar la preocupación. No hubo respuesta. Solo un segundo golpe más fuerte. Mi corazón se aceleró y supe que esa noche, que nuestra historia, aún no había terminado. Que el verdadero desenlace estaba por llegar, y con él, un misterio tan profundo que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre el amor, la lealtad y la traición. Y así, en ese instante congelado en el tiempo, supe que debía prepararme para lo que estaba por venir, porque nada ni nadie nos salvaría de lo que estaba a punto de cruzar aquella puerta.